if we grasp this truth, y si nos apropiamos de esta verdad. I'm speaking to the young ones in the room right Y now. quiero hablarle a ustedes jóvenes que levantaron sus manos. If you grasp this truth, Si usted toma esa verdad, your life will be so fulfilled in the Su- kingdom of God. su vida va a estar tan satisfecha en Dios. Relationships outside of God's will leave you empty. Las relaciones fuera de la voluntad de Dios te dejarán vacío. Doing life altogether outside the will of God will leave you empty and hurt. Haciendo la vida y viviendo la vida fuera de la voluntad de Dios te hará, causará una vida herida, golpeada. Take the first step in sacrificing your own self Mejor toma el primer paso y sacrifícate el sí mismo. and choose the living God to live inside of you. Y selecciona a el Dios viviente que viva dentro de ti. Continue Pastor Nathan's series talking about pride. Quiero continuar con la serie que ha llevado el pastor Natán sobre el orgullo. The title of my message is The God of Me. Y el título del mensaje es El Dios con D minúscula, el Dios yo. This comes from talking about influence. Y esto tiene que ver cuando hablamos de la influencia. Many of us are influenced by many things, whether it be social media or parents or anything in life, really. Todos somos influenciados por algo, sea las redes sociales, padres, etcétera. But sometimes the most influential thing that's maybe not the greatest thing is our own personal influence. Pero a veces lo que nos influye muchas veces es nuestra propia influencia. I want to take some time and talk about some stories in the Bible where we see influence turn into pride. Y quiero tomar un tiempo para hablar de algunas historias en la Biblia donde se toma la influencia personal de uno y se convierte en orgullo. We go back to Adam and Eve in Genesis chapter 3 where she was deceived by the serpent. Regresamos, por ejemplo, a Génesis capítulo 3, donde Adán y Eva fueron engañados por la serpiente. Because she started to feel like she was maybe God. Y ella empezó a creer la mentira de que ella podía ser como Dios. She wanted the knowledge. Quería el conocimiento. She wanted it so bad that she was willing to sacrifice her own humility. Lo quería tanto que ella estaba dispuesta a sacrificar su propia humildad. To the King of Kings. Y sacrificar esa humildad al Rey de Reyes. Another story is in Genesis chapter 11 about the Tower of Babel. Otra historia que conocemos está en Génesis capítulo 11, es la historia de la Torre de Babel. Who knows about the story of the Tower of Babel? ¿Cuántos conocen la historia de Babel? Yeah. We learn that they built this big grand tower and they want to be famous with it. Aprendemos en la Biblia de que querían construir una torre inmensa y querían ser famosos al construir esa torre. Key word there, they wanted to be famous. Ahí lo importante es que ellos querían que el resto del mundo los conocieran. Many times we think it was because they were building the tower so tall, but actually the Lord confused the languages because they were simply wanting to make themselves more important. Y ellos querían hacer una torre altísima para llegar hasta el cielo, y Dios confundió los lenguajes para humillarlos a ellos porque querían hacerse igual de importante que Dios. The tower was birthed out of pride and selfishness. La torre nace por el orgullo de cada uno de ellos. And it's a vain reason. Y es una razón vana. And we hear this story and we feel like it's not applicable to us. Y escuchamos la historia y decimos, bueno, eso no se aplica a mi vida. Such a long time ago, why would Porque this eso even sucedió apply? miles de años atrás. ¿Cómo va a aplicarse eso a mi vida? Because they struggle with the same thing we struggle with, and that is our own flesh. Bueno, se aplica porque ellos lucharon con lo mismo que nosotros también luchamos, y es nuestra propia carne. And the flesh is always wanting to make false idols, even if it's ourselves. Y la carne siempre quiere edificar ídolos falsos, aún nuestra propia vida como un ídolo. It says in Exodus chapter 4 verse 20, you shall not make for yourself false idols. Y el Señor dijo en Éxodo 4:20 que no te harás ídolos o imágenes.
It says in 1 Timothy chapter 3, for people will be lovers of themselves. Y en 1 Timoteo capítulo 3, Pablo dice que en los últimos tiempos la gente va a ser amadores de ellos mismos. It's something we struggle with since the very beginning. Y es algo con lo que hemos luchado en los seres humanos desde el inicio. But now we have the Bible and the power of Jesus Christ to move us past the sin of pride. Pero ahora tenemos la palabra del Señor y la presencia del Señor para pasar más allá del problema del orgullo. But to address pride, we must first address our own hearts. Pero para tratar con el asunto del orgullo, primero tenemos que tratar con nuestro propio corazón. The heart is one of the most influential parts of us, but yet it's deeply flawed. El corazón es la área más influencial que tenemos en nuestra vida, pero también es la cosa más peligrosa y más dañina. We're going to turn to Jeremiah chapter 17, verses 9 through 10. En Jeremías capítulo 17, versículos 9 al 10. Jeremías 17, 9 al 10. Vaya conmigo en su Biblia. I'll wait for everybody to turn. Jeremías 17, versículos 9 y 10. You can read it, yeah. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y sin remedio. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, escudriño el corazón y examino la conciencia para dar a cada hombre según su camino y según el fruto de sus obras. The heart is desperately sick, El corazón está desesperadamente enfermo. and a sick heart will look for any way to get affirmation. Y un corazón enfermo va a buscar de cualquier forma para recibir afirmación. And it's almost always from the wrong places. Y casi siempre esa afirmación proviene de los lugares equivocados. Bad relationships, Relaciones equivocadas, bad workplace environments, lugares malos donde trabajar, social media, las redes sociales, TikTok. el TikTok. We look in all the wrong places. Y lo que pasa es que empezamos a buscar por la afirmación en nuestra vida en todos los lugares equivocados. And when we let our heart become sick Y cuando permitimos que nuestro corazón se enferme and we don't choose to follow God, y no seguimos a Dios, then we start to rely on ourselves. entonces empezamos a confiar en nosotros mismos. And then pride will start to come out. Y entonces empieza a salir el orgullo. It'll come out in every single part of your life. Y el orgullo saldrá en cada parte de su vida. You'll start talking to your friends the wrong way. Usted empezará a hablarle a sus amigos de la forma equivocada. You'll start treating your spouse wrongly. Usted va a empezar a tratar a su cónyuge de la forma equivocada. Pride will keep you from everything God is calling you to be. El orgullo impedirá lograr todo lo que Dios quiere que usted logre. Our sinful nature will always lead us to believe that we know best. Nuestra naturaleza pecaminosa siempre nos hará creer que nosotros sabemos mejor. It will lead us to believe that we are our own God. Nos va a hacer creer que somos nuestro propio Dios con D minúscula. And that is a form of Y idolatry. esa es una forma de idolatría. And it's been around since the Y beginning. eso ha estado con los seres humanos desde el inicio. But Jesus Christ has come Pero Jesucristo vino to give us new life, para darnos nueva vida, to give us the ability para darnos la to be habilidad humble de ser humilde in any en situation cualquier so situación, that we can be witnesses para que podamos ser of good testigos standing, y of good rapport. para ser testigos de ser una buena persona. We can be witnesses of Christ when we sacrifice pride. Podemos ser testigos de Cristo cuando sacrificamos el orgullo. Amen. James chapter 1 verses 14 through 15. Santiago capítulo 1 versículos 14 y 15. And you can read that. Que vaya conmigo a Santiago capítulo 1 versículos 14 y 15. Estoy leyendo de la Reina Valera 2015. Dice:
Pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Luego esa pasión, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte. All of us desire power in some way, Todos anhelamos poder de alguna forma. whether that's in any situation in life. Sea en cualquier situación en la vida, queremos el poder. But what we need to realize is that when we desire power, Pero lo que debemos de conocer es que cuando deseamos poder, it will always birth pride. el poder que tanto anhelamos o deseamos siempre le dará vida a el orgullo. And what I mean by power is maybe some of us want to take advantage of other people. Y a veces con el poder muchos de nosotros queremos aprovecharnos de otras personas. You want to work up in your job for the wrong Y reasons. quieres escalar en tu trabajo por las razones equivocadas. And you ultimately want to make yourself look better Y al final lo que quieres es verte mejor que los demás, in the vain way. en una forma vana. The desire of power will always lead to the sin of pride. Y el deseo de tener o adquirir más poder siempre va a dar luz al orgullo. The best thing we can do as Lo Christians mejor que podemos hacer como cristianos is to know that all the power resides in Him. es saber que todo el poder proviene de Dios. And when we put our lives in Him, Y cuando ponemos nuestra vida en Él, then I don't need to have my own power. entonces yo no necesito mi propio poder, It's the power of the Holy Ghost. porque es el poder del Espíritu And when the Santo. power of the Holy Ghost flows, Y cuando fluye el poder del Espíritu Santo, pride dies el orgullo muere and humility comes. y nace la humildad. And you become a witness for Y Christ. usted se convierte en un testigo And you para begin to Cristo. change your family. Y empieza a transformar su You familia. begin to change your Y empieza relationships. a transformar sus relaciones. You begin to change where you work. Y empieza a transformar donde usted trabaja. All because Todo, we find our power in Him. todo porque encontramos nuestro poder en Él. Hallelujah. A life led by selfish pride will always lead to a lukewarm faith. Una vida que es guiada por la vanagloria y el orgullo nos llevará a una fe tibia. It says in Revelations Nos dice Apocalipsis, chapter 3, verse 15 capítulo 3, versículo 15 and 16. y 16. And I'll read this one. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 15 y 16. It says, I know your works. Yo conozco tus obras, You are neither cold nor hot. que no eres ni frío ni caliente. Would that you would you either be cold or hot? Ojalá fuera frío o caliente. So because you are lukewarm Así, porque eres tibio and neither hot nor cold, y no frío ni caliente, I will spit you out of my mouth. estoy por vomitarte de mi boca. I want to explain the context of this verse. Quiero explicarle un poquito el contexto de este pasaje. This was written to the church of Laodicea. Esto fue escrito a la iglesia de la Odisea. And the church in that time was doing well for a Y la season. iglesia en ese tiempo estaba, por una temporada, estaba viviendo, experimentando un buen momento. It was vibrant, it had money, and people were coming in. Estaba creciendo, tenían recursos económicos, la gente estaba llegando. But as their success raised, Pero al ir aumentando y creciendo su éxito, pride started to creep in, también empezó a entrar el orgullo. and the church crumbled. Y la iglesia se deshizo. We need to take this as a lesson. Entonces nosotros tenemos que tomar esto como una lección para nuestra vida. Worldwide as the kingdom, El reino de Dios está en todo el mundo. that we must always come humbly to the Y throne debemos de saber que siempre, en lugar que estemos, debemos de venir humildemente al trono de Dios. and be grateful for every single thing the Lord has blessed us Y with. estar agradecidos por cada cosa singular que Dios nos ha dado como bendición. When we don't lose sight of Him, Cuando no perdemos vista de Él, the church and the kingdom will grow. la iglesia y el reino de Jesucristo crecerá. But as soon as our eyes stray to ourselves, Pero en el momento que nuestros ojos se desvían y hacia nosotros mismos,
God is not glorified, but we are. Entonces Dios no es glorificado, al contrario, nosotros mismos nos glorificamos. And God's the only one that can save. Y Dios es el único que puede salvar. Hallelujah. So going back to the title, Entonces regresando al título, the title of the message was The God of Me. entonces el título que le puse es El Dios con D minúscula de mí. Many of us in our lives will always struggle with some form of selfishness. Porque muchos de nosotros en la vida vamos a luchar con algunas cosas del egoísmo. Unless we rely on the power of the Holy Spirit. Y a solo que dependamos en el poder del Espíritu Santo. When we sacrifice the God of me, Cuando sacrificamos el Dios del sí mismo, we sacrifice that idol sacrificamos ese ídolo and we turn to the one true God. y nos volteamos y vemos al Dios verdadero, That's when we will not struggle with pride. es cuando ya no vamos a luchar con el orgullo. Hallelujah. It says in 1 Peter chapter 2 verse 9. En Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. And please read it. Vaya conmigo a Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. As soon as we sacrifice the God of me, we are now set apart. En el momento que crucificamos o sacrificamos el Dios de sí mismo, somos separados para Dios. You are a royal priesthood and a holy nation called by Y God. nos convertimos en un linaje escogido, un real sacerdocio llamado por Dios. And as soon as we recognize that, Y en cuanto reconozcamos eso, it causes us to know who we belong to. causa que nosotros conozcamos a quién le pertenecemos. And when we know we belong to the one true God, Y cuando sabemos que le pertenecemos al Dios verdadero, we focus on Him entonces nos enfocamos en Él and not ourselves. y no en nosotros. He begins to be glorified Y Él empieza a glorificarse en nuestra in vida, all the city en toda la ciudad and your y en families. su familia. It says in 1 Peter 2:9, Nos dice en Primera de Pedro 2:9 that you may proclaim the excellencies of Him de que ha hecho todas estas cosas para que podamos proclamar la excelencia de Él. I want you to take that to heart Y tonight. yo quiero que usted tome eso en serio hoy. That when we're proclaiming the goodness of God Que cuando estamos proclamando la bondad de Dios in every day, y cada día, in every situation, cada situación, no matter where we're at, sin importar dónde estamos, there's no time to think about entonces ourselves no va a haber tiempo para pensar de nosotros because mismos. we are so filled with joy of the Porque Holy estamos Ghost. tan llenos de gozo del Espíritu Santo. As a believer, we're called to be set apart. Y como creyente hemos sido llamados a ser separados. And every time we fall to the flesh and choose to be prideful, Y cada vez que permitimos que la carne nos domine y somos orgullosos, we are choosing to be like the world around us. estamos seleccionando ser como el mundo alrededor de nosotros en vez de como lo que Dios desea. Listen to me when I say this. Escúcheme cuando le digo esto. God has so much more to offer than the Dios world could tiene ever offer mucho you. más que ofrecerle que lo que el mundo tiene para ofrecerle. No matter what He can offer you. No importa qué le pueda ofrecer el mundo. If the world offers you money or fame, Si el mundo le ofrece dinero, fama, admiration, admiración, nothing compares to the nada goodness se of God. compara a lo que Dios puede dar. Nothing compares to a life fulfilled in Him. Nada se compara a una vida satisfecha en Él. If we grasp this truth, Y si nos apropiamos de esta verdad. I'm speaking to the young ones in the room right Y now. quiero hablarle a ustedes jóvenes que levantaron sus manos. If you grasp this truth, Si usted toma esa verdad, your life will be so fulfilled in the Su- kingdom of God. su vida va a estar tan satisfecha en Dios. Relationships outside of God's will leave you empty. Las relaciones fuera de la voluntad de Dios te dejarán vacío. Doing life altogether outside the will of God will leave you empty and hurt. Haciendo la vida y viviendo la vida fuera de la voluntad de Dios te causará una vida herida, golpeada. Take the first step in sacrificing your own self Mejor toma el primer paso y sacrifícate el sí mismo. and choose the living God to live inside of you. Y selecciona a el Dios viviente que viva dentro de ti. Again, God has so much more to offer
to you than Otra the world vez, Dios does. tiene mucho más que ofrecerte para ti que lo que te puede ofrecer el mundo. I'm coming to a close tonight. Y quiero terminar con esto. It says in Romans chapter 12, verse 1 and 2. I'll read it. En Romanos capítulo 12, vaya conmigo, termino con esto. Romanos capítulo 12, I appeal to you, therefore, brothers, capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, les ruego by the mercies of God, por las misericordias de Dios to present your bodies as a living sacrifice, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, holy and acceptable to God, santo y agradable a Dios, which is your spiritual worship. que es el culto racional de ustedes. Do not be conformed No se conformen to this world, a este mundo, but be transformed más bien transfórmense by the renewal of your mind, por la renovación de su entendimiento, that by testing de modo de que comprueben you may discern what is the will of God, cuál sea la voluntad de Dios, what is good, buena, acceptable, agradable and y perfect. perfecta. Hallelujah. Hallelujah. Aleluya. I want to go into a time of response. Y quiero darle un momento, un tiempo a usted para que pueda responder a Dios. I'm going to ask the young people to be bold in the house today. Y quiero invitar a la juventud que está aquí hoy que sea valiente. I want to do this. Can everybody stand for just a minute? Y voy a invitarle que se ponga sobre sus pies por un momento.